Hola Miriam, Hola, I know Hanna. sing. Hola. Hola, Hola. ¿qué tal, Rebe? ¿Cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. La verdad es que nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros y bueno, por supuesto, agradeciéndoles a todos ustedes y a Jane, que una vez más nos está dando este taller que bueno, hoy en especial vamos a hacer una clase de introducción para que todos entendamos de qué se trata y para que la gente la pueda ver. Es como una clase abierta. Por eso estamos poniendo Facebook y toda la gente interesada, entonces ya podremos abrir el taller un poquito más adelante. Pensamos que la mejor fecha para abrirlo será después de fiestas, ya que ahorita está entrando la gente otra vez a sus rutinas y demás. Entonces pensamos que después de fiestas la gente va a estar mucho más ubicada ya y podemos empezar. Todos los interesados. Ya no se transmite en Facebook porque es un taller en donde se inscribe la gente, pero con muchísimo gusto toda la gente que quiera y pueda estar en este taller será bienvenida. La verdad es que yo creo que es algo novedoso, es algo interesante y seguramente Jane nos va a hacer ver todos los puntos de vista de este padre taller, ¿verdad, Jane? Así es, sí. Sí, porque gastronomía cultural suena diferente. Exacto, entonces, bueno, pues vamos a empezar. Te cedo el micrófono. Le pido a todas que tengan su micrófono apagado y solamente cuando quieran preguntar algo lo abren para que no se vicie el micrófono de Jane. Y que podamos escucharla bien, ¿ok? Aquí estamos todos y si quieren prender sus cámaras, pues va a estar muy bien, porque así podemos vernos todas. Muchísimas gracias, bienvenidos todos. Y bueno, pueden también escribir sus preguntas en el chat o pueden abrir sus micrófonos y preguntarlo directamente, creo que va a ser lo más fácil. Está entrando la gente, así que yo les doy la bienvenida a todos en nombre de la Keilash Kenazí. Me da muchísimo gusto. Y por supuesto a ti, Jane, la bienvenida y un agradecimiento especial por habernos ofrecido este increíble curso que se dará pronto. ¿Ok? Si quieres tú explicar de lo que se va a tratar, pues ya estamos, ¿ok? Bueno, buenas noches y bienvenidos todos a esta charla. El título suena exótico, gastronomía cultural. Ahorita les voy a explicar de qué se trata. Yo soy historiadora y me gusta la cocina. Y como me he preguntado muchas veces de por qué se preparan esta clase de alimentos, en el caso de nuestro calendario, para estas festividades. ¿Por qué la Jalá Gulá? ¿Por qué la Kiara en Pesach? ¿Cuál es el trasfondo de todas estas costumbres, de estas prácticas? O me he preguntado, no sé si ustedes tengan también esta curiosidad, ¿en qué momento la primera persona se comió una alcachofa? ¿No? ¿Qué habría de necesidad en él de comerse esta alcachofa? Es un alimento muy difícil, tiene las puntas de la alcachofa, de las hojas pican, tiene todo un cerco, el corazón delicioso, tiene un cerco que hay que quitarle, no se puede comer cruda. Entonces, estas preguntas a lo mejor un poco extrañas de por qué comemos lo que comemos y por qué comemos esto en ciertos espacios, en ciertos tiempos. Y bueno, pues esto siempre fue una curiosidad. Hace muchos años, en una escuela de cocina aquí en Monterrey, que es donde yo vivo, y bueno, pues aquí hay varias amigas de Monterrey que les agradezco que estén presentes, me invitaron a dar un curso en la licenciatura de gastronomía de una escuela aquí en Monterrey. Y bueno, por supuesto que tenían que cumplir con todo un programa de materias teóricas, además de las clases de cocina que se le dieran a los estudiantes. Y entonces es cuando empecé a desarrollar esto que es historia de la gastronomía. Eran dos cursos entonces, uno era historia de la gastronomía en general y el otro era de gastronomía mexicana. Y como se pueden imaginar, pues los chavos protestaban de a mí no me interesa la historia y si quisiera yo hacer una carrera o acabar la prepa, estaría inscrito en un programa académico y porque si a mí lo que me gusta es cocinar,
pues porque tengo que tomar una clase teórica. Pero finalmente las clases resultaban muy divertidas porque yo les explicaba que eventualmente si llegarían a ser propietarios de un negocio, pues tendrían que saber el origen de los alimentos, lo que es la cocina fusión, por qué servir, por ejemplo, aquí en Monterrey esto es una cosa estrambótica, pero hay restaurantes que ofrecen sushi de arrachera. ¿Sí? ¿Lo han probado? Miriam, ¿te ha tocado? Entonces, ¿por qué sushi de arrachera? ¿O por qué el sushi con queso Filadelfia? Y finalmente la clase era divertida, tenían que hacer algo de investigación y yo les pedía como trabajo final que eligieran un platillo especialmente de la gastronomía mexicana que tuviera gran arraigo regional, que explicaran la receta, los ingredientes, las formas de cocinarlo, que ellos hicieran su propia versión y que engalanaran la mesa con artesanía y con manteles de la región que representaban. Y traía yo como jueces, como calificadores, evaluadores, a una maestra de cocina, a la editora de la página de Gastronomía del Norte y a una maestra de arte. Y ellos eran los que evaluaban el platillo, lo probaban, se les daba la calificación y bueno, por supuesto que luego hacíamos una deliciosa merienda. Y curiosamente yo siempre les llevaba el postre, que era un pastel de elote con amaranto y cajeta. Entonces, bueno, esa fue la experiencia. Y a partir de eso que sucedió hace como 20 años, pues ya empecé a leer más, a investigar más y finalmente a armar un marco teórico para entender cómo los usos, las costumbres de la mesa son fuentes de la historia, nos permiten entender a una civilización, a una cultura, a la construcción de una identidad. ¿Por qué comemos unas cosas y no otras? O en otras sociedades, ¿por qué unos comen algo y el resto de la población no? Y entonces la idea es presentarles en la reunión de hoy, pues los orígenes de este marco teórico, algunos ejemplos, y el curso ya en sí sería hablar en específico de cómo en diferentes épocas, en diferentes lugares hubo ciertas prácticas culinarias, usos de la mesa, manera de servir, manera de preparar, que dieron la identidad y que son parte, son como un espejo, hagan de cuenta un espejo pequeñísimo, un fragmento que nos va a permitir aquilatar a esa sociedad y a esa cultura. Es decir, ¿por qué comieron los egipcios? Tenían 10 tipos diferentes de panes. ¿Esto qué nos dice de la civilización egipcia? Tenían más de 2000 hierbas y especies. ¿Esto de qué nos habla? En el caso de los antiguos mexicanos, de los mesoamericanos, comían huevos de hormiga. Se siguen comiendo las hormigas en México, se siguen comiendo los chapulines, se come el gusano de maguey. ¿Esto qué quiere decir? No es nada más el gusto culinario, no nada más es el delicatez que pueda constituir el alimento, sino qué más nos puede decir de esa civilización, de esa cultura, de su religión, de sus usos y de sus costumbres. Y entonces la intención de la plática hoy es plantearles el marco teórico cuando empezó este interés. Y en el curso, pues ya sería tomar ejemplos específicos. Por ejemplo, los griegos tenían claramente definido qué tenía que comer el adulto, qué tenía que comer el niño, qué tenía que comer la mujer embarazada, cuántas calorías tenía que comer el atleta, qué tipo de alimentación, qué tenían que comer los ancianos. Entonces, bueno, sería ya tomar casos específicos que lo permitan ilustrar. Bueno, les doy la bienvenida a la charla. Voy a poner la presentación. No sé si de este preámbulo hay algún comentario, alguna cuestión que quieran decir. Muy bien. Jane, yo tengo una pregunta, perdón. ¿Hay una base médica o de salud o algo? Digo, ahorita en la actualidad sí, pero en la antigüedad había ya todos esos conocimientos médicos que no nada más sea un reflejo de la cultura, sino también que ya había una concepción de salud. Lo tienes muy obvio con kashrut, la prohibición del cerdo y de
moluscos de crustáceos, digo, te enteras que el camarón está echado a perder cuando ya te lo comiste. No puedes saberlo, el esqueleto del camarón es exógeno. Compras el camarón, pero pues no puedes saber su nivel de frescura. O la enfermedad terrible de la triquinosis que tenía que ver con carne de cerdo en aquellos tiempos. Entonces la reglamentación va a ser prohibido, no lo comes. Y uno se pregunta, ¿pero por qué si los pueblos circundantes sí lo consumían? Y probablemente tenga que ver con una experiencia empírica, de que la gente empezó a correlacionar, se comió este alimento y le provocó un malestar, o enfermó, o murió, y finalmente se convierte en ley. ¿Y por qué se convierte en ley? Esta ya es mi interpretación muy personal. Si yo te digo, Miriam, no comas camarones o no comas carne de cerdo porque te puede pasar, etcétera, etcétera. Tu respuesta podría ser, no lo comas tú. Yo como lo que yo quiero. Los romanos, por ejemplo, no entendían qué era la kashrut. Decían estos hebreos, qué costumbres tan extrañas, que son tan exquisitos que no comen de todo. Entonces, la experiencia debe de haber sido los enfermos, los malestares, y finalmente lo estableces como una ley divina, está prohibido, y entonces ya no es, no lo comas tú, yo como lo que quiero, sino es Dios, dentro de los mandamientos, estableció que esto no se come. Entonces, probablemente haya sido una experiencia de muchas generaciones en que fueron sumando y llegaron a esta conclusión. Entonces, tienes este conocimiento a base de la experiencia, pero con los griegos, por ejemplo, con Galeno y con Hipócrates, ya va a haber toda una serie de recomendaciones de qué debe de comer el bebé, qué debe de ser la dieta del anciano. Por ejemplo, partían mucho de la teoría de los humores, y decían, para el anciano tienen que ser alimentos suaves, de base acuosa, que sean hidratados, que no estén salados, que sean sencillos de digerir. Entonces, pescados, por ejemplo, y no carne. Ya tenían producción de quesos, un queso suave, verduras, y no el festín opíparo con carnes y con vinos y con cantidad de alimentos. Entonces ya lo tenían establecido, el anciano debe de comer esto. La mujer que está embarazada, esta debe de ser su dieta. Para el atleta o para el soldado, los cálculos que se hacen hoy en día es que la dieta era de unas 3,500 calorías, que es muchísimo. Entonces tenemos todo este conocimiento y bueno, pues se fueron formulando las cocinas regionales, las características culturales. Todo tiene que ver con la experiencia de la vida cotidiana. Hoy en día, por supuesto que ya tienes bases médicas con todo el conteo calórico, los elementos que contiene, cuánto de proteína, el índice glicémico y todo lo demás. Esto ya tendría que ver con la ciencia contemporánea. Gracias. De nada. Bueno, vamos a hablar de gastronomía cultural, es decir, esto es un título un poco extraño, pero pues vamos a hablar de los usos y las costumbres de la mesa, de los alimentos, como una manera de acercarnos a la historia cultural de las diferentes sociedades que tuvieron esos hábitos y cómo además a través de esta gastronomía se construye una identidad particular que define a un grupo humano que en la cosa más sencilla o en lo más básico o en lo más natural que es alimentarse, ya también está afincando lo que va a ser su identidad. Y nosotros esto lo tenemos muy claro. Para nosotros es sumamente claro que la identidad también tiene que ver con lo que sería lo que se debe de comer, lo que es kashrut. Bueno, la alimentación es uno de los indicadores identitarios más claros, más arraigados. Cada sociedad tiene una identidad particular, por supuesto, tiene su idioma, tiene su religión, su idiosincrasia, su cultura, sus tradiciones, su historia, pero también tiene una serie de costumbres, particularmente de la mesa, que lo hacen pues muy distinto a otras sociedades. Esto identifica a los miembros de un grupo cultural en tanto los distingue de otros.
Preferencias, gustos y prohibiciones son construcciones sociales. Esto no es innato al hombre. Esto tiene que ver con la familia en la que nace el individuo, con el grupo social en el que está insertado, inclusive con la región geográfica, con la religión. Entonces, esto es una construcción social. Y entonces, por un lado, es la necesidad fisiológica de alimentarse para sobrevivir. Y bueno, con restricciones ambientales, elecciones culturales, pues es como se ha ido formulando una gastronomía completamente diferente de un grupo a otro. Y les pongo 3 imágenes. La primera es de una cena de Navidad. Claro, lo identificamos por el arbolito de Navidad, pero si no, también lo identificaríamos porque la tradición es el pavo navideño con todos sus trimmings, ¿verdad? Con todo lo que lleva a un lado. Por supuesto que la segunda fotografía nos es muy cercana. Esto sería la Kehará, la Matzá, la Agadá. Entonces sabemos de que en Pesaj hay una serie de restricciones y se tienen que consumir una serie de alimentos que tienen un contenido simbólico. Y lo que tenemos aquí abajo es del Festival del Diwali, que sería un festival de la luz dentro de la religión hindú, pues los tipos de alimentos que se consumen para esas fechas. Difícilmente, o lo dudo por completo, que alguien va a festejar Navidad con la imagen de en medio o con la imagen de abajo, e igualmente en el judaísmo, con dificultad se celebraría Pesaj con los platillos que están en la imagen de abajo. Entonces, esto ya es parte de una tradición, pero tiene que ver con una cuestión mucho más profunda que es la identidad. La historia de la alimentación, que podría parecer, caray, esto es muy característico del siglo XXI, pues no es realmente un tema de estudio reciente. Esta nace con la historia misma. En el periodo de entreguerras, en el siglo XX, en los años 40, y con la convocatoria de Lucien Febvre y de Marc Bloch en Francia, nace la moderna historia de la alimentación. Marc Bloch murió en el Holocausto. Sin embargo, pues dejó los textos y formó parte de lo que se conoce como la Escuela de los Anales. Aquí les estoy poniendo a los personajes, todos ellos muy importantes para los estudios de la historia contemporáneos. En 1960, esta iniciativa va a ser retomada por Fernand Braudel, y con el marco de la historia total, este es el concepto que él va a acuñar. La historia de la alimentación va a empezar a ser formulada con criterios rigurosos, una investigación interdisciplinaria. Vamos a hablar con nutrición, con geografía, con los estudios del clima, con los estudios de la historia cultural, con el desarrollo de la alfarería. Entonces, se empieza a dar ya un contenido conceptual y metodológico para estudiar lo que sería la historia de la alimentación. Este concepto de historia total es muy interesante, porque la historia no nada más son los grandes acontecimientos, las guerras del pasado, los líderes, los grandes movimientos sociales. Con el concepto de historia total, lo que se entiende es de que todo es historia. En México lo va a decir el historiador Luis González y González. Todo lo que rodea al hombre, todo lo que produce el hombre, todo lo que le interesa al hombre es objeto de estudio de la historia. Miren, no es nada más el gran acontecimiento, no nada más es la vida cotidiana, no nada más es las costumbres de la mesa, la ropa que traemos puestos, los recipientes que utilizamos, las modas en el maquillaje. Todo eso es reflejo de una época, de un sistema de valores. Vamos a hablar hoy en día, volviendo al tema de la ropa, la globalización. Si ven las etiquetas de la ropa, ¿qué se hizo en México? ¿Qué se hizo en Vietnam? ¿Qué se hizo en China? La fibra de dónde viene, la manufactura de dónde fue. Entonces, todo lo que rodea al hombre, todo es objeto de estudio de la historia, por lo tanto está este concepto de la historia total. Este concepto de historia de la alimentación pues ha ido evolucionando. Hoy en día es mucho más amplio, abarca la producción, abarca cómo se consume, las redes comerciales y por supuesto la historia social y cultural para tratar de tener este enfoque completo
que no nada más sea el héroe que nos dio patria, ¿verdad? Hoy en día se entiende la historia de la alimentación en su sentido más amplio, desde lo material, es decir, los alimentos, las vasijas en que se cocinan, las vajillas o los platos en lo que se sirve, sino también lo cultural, es decir, tal alimento, qué significado tiene, qué representa. La columna vertebral es la historia de la sociedad, reflejada a través de la alimentación y también lo contrario, la alimentación vista a la luz de la historia de la sociedad. Si yo hoy en día estudio los hábitos alimentarios, vamos a hablar de México, pues me voy a encontrar con que un platillo nacional son las crepas de Huitlacoche. Y la pregunta es, ¿y desde cuándo hay crepas en la gastronomía mexicana? ¿Quién las trajo? Porque aquí el platillo nacional era la tortilla y básicamente, sobre todo del San Luis Potosí, de lo que eran los límites de Mesoamérica al sur, la tortilla de maíz. ¿Cómo es que un ingrediente, un platillo de la gastronomía francesa hoy en día prácticamente es un símbolo identitario de México, crepas de Huitlacoche? Y entonces esto me va a estar hablando de la invasión francesa, me va a estar hablando de la fusión entre diferentes tradiciones gastronómicas. Para el siglo XXI me habla de globalización, me va a hablar del mercado internacional. Hoy en día podemos conseguir productos de todas partes o de casi todas partes y se van integrando en lo que va a ser la dieta cotidiana, en que ya va a ser muy difícil decir si el sushi que se come en Monterrey es netamente auténtico y se comería en el Japón, si yo ya le agregué el queso, el chile chipotle y la arrachera, pero ya para Monterrey, parte de la cocina japonesa pues tiene que ver con estos elementos. Y esto me está hablando entonces de una sociedad abierta a todas estas influencias. Para armar un marco teórico, pues aunque la alimentación es un claro elemento de identidad, la curiosidad va a surgir desde hace muchos siglos, sobre todo contemplando los usos y costumbres del otro, del diferente. Desde la época de los griegos, o si quieren mucho más atrás, se observaba cómo comían estas otras civilizaciones, que en el caso de los griegos, por ejemplo, si no eran griegos, eran bárbaros. No importa si era la gran civilización egipcia o las grandes civilizaciones mesopotámicas, para los griegos todos los demás eran bárbaros y les va a llamar la atención lo que acostumbran comer, cómo lo acostumbran a servir, particularmente a Heródoto, considerado el padre de la historia. Y entonces los pueblos que dominaron estudiaron a las culturas dominadas. Acá lo que tiene que ver es una posición, una postura de superioridad, es decir, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestros alimentos son superiores, son mejores, y los otros, pues comen extraño, comen con las manos, comen alimentos que se arrastran, comen huevos de hormiga. Imagínense a Bernal Díaz del Castillo en el mercado de Tlatelolco observando la venta de los huevos de hormiga y muchas veces inclusive despectivo. Y les pongo como imagen lo que en el siglo XV, un poco antes de la conquista de México, pues lo que sería el banquete medieval. Entonces, la vestimenta, los platos, el cuchillo, las copas, los sirvientes, hay un mantel. Entonces, esto es signo de civilización. Y vean, dentro de los códices, este códice es del siglo XVI, entonces, ¿cómo están comiendo? ¿En qué están sentados? Acá, ¿qué hay? Hay tortillas. Están con una jícara, con una vasija, tomando directamente a la boca. No hay cucharas. No se ve que haya un cuchillo. Alimentos están puestos aparentemente en el piso. A los ojos del europeo, esto es barbárico. Esto es una civilización inferior, porque está comiendo de una manera distinta. Para ellos esto es el epítome de la refinación,
Vamos a hablar para los aztecas que están comiendo esto, pues la visión, si lo hubieran tenido la oportunidad de describirlo, la visión de esta otra escena, pues sería muy extraña. ¿Por qué necesita que alguien le esté sirviendo una copa? ¿Por qué necesita que haya un mantel en la mesa? ¿Para qué se tiene que poner un mantel? ¿Para qué se come de la vasija misma? No necesito ni el cuchillo. A la hora de preparar se ha troceado el alimento. Heródoto, el padre de la historia, viajó por el Mediterráneo y bueno, pues orgulloso de ser griego, describe con detalle los alimentos de los pueblos que visitó. De lo que no va a describir es qué comen los griegos. ¿Por qué? Porque eso es lo cotidiano, eso lo conocen todos los griegos. Él lo que quiere es explicar de las otras civilizaciones qué es lo que consumen, cómo lo producen, y entonces, pues esto es lo que va a describir. Acá tenemos un ejemplo de la producción alimenticia egipcia dentro de una pintura en una de las tumbas. Miren, tienen producción de vino. Acá están las vides, aquí está el lagar y aquí están los recipientes en donde se va a almacenar el vino. Los egipcios son padres de la biotecnología, el vino, la cerveza y el pan. Aquí tenemos cómo salen a cazar aves y cómo salen a pescar, porque por supuesto este es el ambiente, este es el medio geográfico del río Nilo. Entonces, acá tenemos, estas serían fuentes de la historia. Esto no lo tendríamos en ciudades griegas al interior, que salgan a pescar. Digo, la geografía griega es complicada, es montañosa, la pesca sería en las costas. Entonces, bueno, a Heródoto le llama la atención esto. No describe lo suyo. Hoy en día sabemos que la base es la dieta mediterránea, que tiene que ver con el aceite de oliva, que tiene que ver con verduras abundantes, frutas, poco consumo de carne y más consumo de frutos, de productos del mar. Julio César y Tácito van a explicar las costumbres alimentarias de sus enemigos, los pueblos germánicos, que están presionando la frontera del imperio, y ellos establecen una correlación entre alimentación y civilización. Entonces, para ellos, los germanos son barbáricos porque comen carne, cerveza y manteca, en tanto que los civilizados romanos comen pan, vino y aceite. Y acá tenemos de la Casa de los Amantes en Pompeya la escena de un banquete. El triclinio, comen inclinados, las vasijas, las copas de vidrio. Los egipcios son los padres del vidrio y esto va a ser muy abundante en la civilización romana. Y aquí tenemos un elemento muy interesante que tiene que ver con la tradición de Pesaj. Porque una de las 4 preguntas, una de las caches es, ¿por qué esta noche comemos reclinados? Y entonces, acá lo que nos está demostrando esta pintura es que reclinado en el triclinium comía el que tenía un estatus socioeconómico y político, en un diván reclinado, atendido, con sirvientes, y esto era la señal de que era hombre libre y era un hombre poderoso, era un hombre rico, era un hombre que tenía recursos. Y entonces en Pesaj la idea es, siéntete de esa manera, eres un hombre libre. El esclavo comía en el piso, no en una silla, comía sentado en el piso y se le daban, en el caso de los romanos, las sobras de la comida. Entonces, esta pintura lo que nos está reflejando es cómo vive la clase aristocrática romana. Y Pompeya era una ciudad de recreo para los romanos. Entonces, esto sería una fuente de la historia, y en este caso insertamos la historia de Pesaj, porque esto es lo que dice la Agadá, ¿verdad? Bueno, de la Edad Media, viajeros proporcionaron mucha información sobre los usos y costumbres alimentarios de los pueblos diversos, muy remotos. Hubo viajeros musulmanes, se les llama geógrafos, viajeros cristianos. Vamos a hablar de la expedición de Marco Polo al oriente, buscando pues un montón de bienes, y quiere traer especias porque no hay refrigeradores.
y se necesita la sal. Primero era la ruta de la sal y luego de la seda y luego de las especias. Se necesita la sal para hacer salmuera, para preservar los alimentos o para salar la carne. Y se necesitan especias para mejorarles el sabor y conservarlas. Entonces tenemos muchas información de lo que fueron encontrando en el camino, lo que fueron llevando de Oriente a Occidente. Y bueno, el afán viajero continuó. Vamos a hablar del descubrimiento de América. Luego vamos a hablar de los viajes de exploración al interior de África, la llegada a Asia. Y entonces, pues todos van a aportar información sobre estos pueblos, la mayor parte de ellos subyugados, describiendo pues qué es lo que van a comer. Miren, el Códice Florentino va a hablar del consumo del maíz. Por ejemplo, ¿cuántas tortillas debe de comer un niño que ya tiene unos cuantos dientes? ¿Cuántas tortillas al día? ¿Cuántas tortillas debe de comer el joven? ¿Cuántas tortillas debe de comer el adulto? Y vean, esta representación es una comida en conjunto. Vean acá el molcajete y se están tomando los alimentos directamente con la mano. Y hoy en día tenemos algo que lo recordaría en Venezuela con un grupo autóctono, los Yanomami, que viven en la zona más selvática, y entonces también una comida colectiva, la vasija se come con las manos, y entonces por supuesto que todo esto les llamó la atención a los exploradores, a los conquistadores y a los colonizadores. No sé si hasta aquí haya algún comentario, alguna pregunta. ¿Vamos bien? Muy bien. Sigamos con esto. Acá está esta descripción de Bernal Díaz del Castillo del mercado de Tlatelolco. La pintura que están viendo es de Diego Rivera en el Palacio Nacional. Imagínense la visión del muy organizado mercado de Tlatelolco, donde los mercaderes, los comerciantes están agrupados por el producto que venden en hileras, con pasillos que se puede circular. Dentro de un recinto, en el centro hay 3 jueces que están vigilando que todo proceda en orden, que no haya abusos, que no haya robos. Y entonces los españoles, cuando toman Tenochtitlan, cuando empiezan a ver en qué consiste esto que acabamos de conquistar, pues esta es la descripción que va a dejar Bernal Díaz en su libro, ¿verdad? Y dice, desde que llegamos a la plaza que se dice Tlatelulco, como no habíamos tal cosa, quedamos admirados de la multitud de gente y mercaderías que en ella había. Entonces uno pensaría que nada más se comía tortilla, maíz, frijol, chile y tomate. Entonces él lo va a describir. Pasemos adelante y digamos de los que vendían frijoles y chía y otras legumbres y hierbas. Vamos a los que vendían gallos de papada. En su vida habían visto guajolotes. El guajolote es un animal americano, entonces lo llama gallos de papada. Conejos, liebres, venados y anadones. Anadones son patos, perrillos y otras cosas. ¿El perrillo qué es? Es el xoloitzcuintle. Y entonces, animales domésticos para los antiguos mexicanos, únicamente estos dos, los guajolotes y los xoloitzcuincles. Todo lo demás eran productos de cacería o de pesca. Y también los que vendían miel y melcochas y otras golosinas que hacían como muéganos. Y lo que está haciendo Bernal es comparar lo que está viendo con lo que él conoce de España. Entonces dice, hacían otros dulces con miel que se parecen a los muéganos, que es un dulce español, pero bueno, por supuesto que no sabrían ni cómo se llamaban en náhuatl. Pues pescadoras y otros que vendían unos panecillos que hacen de una como lama que cogen de aquella gran laguna,
que se cuaja y hacen panes de ello, que tienen un sabor a manera de queso. No, Aquí no hubo seguro. queso. Paola ni se, estaban junto a mí. Aquí en América no hubo queso porque no había ganado. Entonces no hay el consumo de queso, pero él lo está refiriendo a lo que él conoce y entonces se está refiriendo a la hueva de la mosca acuática que se recogía y se hacía una especie de pan y bueno, pues luego se le va a comparar con que es un caviar mesoamericano y entonces tenemos esta descripción. Y lo que no nos dice Bernal Díaz es qué comía Hernán Cortés, ni qué comía él, ni qué comían los 400 soldados que vinieron con él. El reto americano fue tan grande, pues que va a enfrentar al europeo con su propia identidad, con sus propios usos y costumbres, porque va a resultar que lo que tenía de vituallas en los barcos cuando llegó a América, pues ya no va a quedar nada años después y tienen que empezar a comer los productos americanos que no les gustan y que desprecian, no les va a quedar de otra, empezar a comer maíz. Y entonces Salvar Núñez, cabeza de vaca, quien descubrió la Florida, pues va a dejar este testimonio que dice, de mí sé decir que desde el mes de mayo pasado yo no había comido otra cosa sino maíz tostado y algunas veces me vi en necesidad de comerlo crudo. Tomen en cuenta que lo que él está acostumbrado a comer es pan de trigo, no maíz, no tortillas, no tamales. Y dice, matamos a los caballos, entre tanto hacíamos nuevas barcas, pero yo nunca pude comer carne de caballo. Y no fueron 10 veces la que comí pescado. Entonces, está en las costas de la Florida, pero no está acostumbrado a comer pescado y no se va a ver obligado a comer maíz. Y lo que va a quedar en la Nueva España entonces va a ser que el consumo de maíz va a ser para las clases bajas, los indios, los mestizos, y de los criollos a los peninsulares, lo que se va a consumir va a ser pan blanco y se van a convertir en símbolos de estatus. Comer pan blanco es decir, pertenezco a un grupo socioeconómico superior. Esta figura de la Catrina, esta caricatura que hace Guadalupe. Perdón, Jane, la interrupción. No se ve la pintura, no sé si las demás lo están viendo. ¿Están viendo la presentación? No, ahorita no, Jane. Ok, déjenme ver qué está pasando. Sí, por favor, avísenme cuando estas cosas... Sí, lo mandé en el chat. Entré un poquito tarde, no sabía si nos quieres que preguntemos por chat o por voz. Voy a, por chat o por voz y voy a ir haciendo pausas también Ok. para que comenten. Entonces, bueno, esto es lo del mercado Tlatelolco, Gracias. con la pintura mural de Diego Rivera. Y entonces él se basa en la descripción que hizo Bernal Díaz, y esta es la sección, pues, de estas mujeres que están vendiendo los pescados. Pero si ustedes entran por internet o si buscan la obra de Diego Rivera, pues van a ver cómo representa al inmenso mercado de Tlatelolco. Si van algún día al Museo de Antropología en la Sala Mexica, ahí está la maqueta también impresionante del mercado. Y era, o sea, los españoles quedaron anonadados cuando lo vieron. Están más acostumbrados al mercado en Europa, que es la venta de productos, o lo que va a ser en España inclusive los bazares, lo que de acuerdo a la tradición musulmana, que a una institución tan organizada, tan controlada, tan definida como fue el mercado de Tlatelolco. Y acá lo que tenemos pues es Alvar Núñez, cabeza de vaca, su libro que se llama Naufragios, y bueno, pues no le va a quedar de otra. Y lo que yo les comentaba de esta mujer, la Catrina, que hoy en día es tan popular y tan importante en el mercado de las artesanías, cuando José Guadalupe Posada, a principios del siglo XX, la pinta, la hace, es un grabado, no se llamaba Catrina, se llamaba la calavera garbancera. Y entonces era una crítica mordaz a las mujeres que trabajaban de sirvientas
en las casas de la gente pudiente en la Ciudad de México, que venían de pueblos de origen mestizo o de origen indígena, que empiezan a adoptar las modas, el sombrero, la pluma, la vestimenta de sus patronas, pero la llama garbancera porque el que come garbanzo es el descendiente del español. El mexicano comería maíz y entonces se está burlando de ella, diciendo, eres una garbancera, estás renegando de tu origen y te quieres convertir en algo que no eres. Ya eventualmente pues va a cambiar el significado de esta calavera, ya se le va a llamar la Catrina y bueno, pues ya se le va a dar otro contexto, pero en el origen es esa crítica mordaz de estás abandonando lo tuyo propio y que estás asumiendo una personalidad, una identidad que no es la tuya. Bueno, en el siglo XVIII, pues van a empezar más viajes, ahora ya con una base científica. Alejandro von Humboldt estuvo en América, pasó mucho tiempo en México. Hay otros más, Cook y Lapérouse. Y bueno, se va a recabar mucha información de las costumbres alimentarias. Y bueno, pues esto se empieza a difundir. Todos estos relatos también tenían que ver de cómo come el otro. Vamos a suponer que esto se presenta en Europa. Esta es la comida de México, guacamole, aportación de México a la gastronomía mundial, el aguacate, pero con los gusanos de maguey. Y entonces, pues yo les preguntaría qué cara creen ustedes que pondrían los europeos al ver esto que se consume en México. Pero claro, en Francia se consumen los escargots, que son caracoles de tierra. Entonces, bueno, el consumo de insectos de estos animales, pues es una fuente de proteína. Se llevan a los niveles de la alta gastronomía, pero por supuesto que un extranjero con dificultad lo probaría. Vamos a hablar del sushi, pescado crudo. Y entonces, pues no estamos acostumbrados a esto, o cubierto con alga. O vamos a hablar de la comida de la India, de los curries, y vamos a hablar de la comida vegetariana. Entonces, bueno, el extranjero siempre ve al otro como exótico, extraño, pintoresco, y bueno, pues no va a contar lo suyo, va a contar lo de los demás. Al final del antiguo régimen en Francia, pues ya se empieza a ver la gastronomía desde otra óptica. En 1782, Pierre Legrand va a publicar un libro que se llama La historia de la vida privada de los franceses desde sus orígenes hasta nuestros días. Y se va a dedicar a las costumbres alimenticias. Y les voy a leer este flamenco y quienes hayan estado en Bélgica me van a decir si esto se sigue aplicando o no. Dice, los flamencos son quienes consumen más mantequilla, por lo que su país es conocido como la mantequillera. No pasa un día, ni siquiera una comida, en que no la coman, y estoy sorprendido que aún no la han agregado a sus bebidas. Cuando tengan que viajar a ese país, es recomendable que lleven un cuchillo si quieren probar buenas cantidades de mantequilla. Los franceses también sirven mantequilla fresca en sus mesas y las comen en la mañana con ajo para expulsar lo que ellos llaman un mal aire y para matar cualquier gusano que puedan tener entre sus entrañas. ¿Qué me está diciendo este pasaje? Primero, que la mantequilla era vista como un remedio para los parásitos. También esto de lo que se consideraría un mal aire, una mala digestión, una cuestión de estómago. Pero bueno, acá lo que está describiendo es que en el país flamenco, es Bélgica, pues se comían grandes cantidades de mantequilla. Y bueno, pues si nosotros vemos la gastronomía belga, la chocolatería y las cantidades que utilizan de mantequilla y de crema. Y tenemos también pues estas pinturas, tenemos a Millet con esta mujer que está batiendo la mantequilla y también creo que hay un cuadro de Vermeer que también tiene que ver con esto. Entonces, bueno, pues es una característica de la cocina de Bélgica. Alguien que venga de otro lugar, vamos a hablar de España, acostumbrado más al aceite de oliva, pues por supuesto que sentiría que la comida en Bélgica es más pesada, más grasosa, más densa, porque esta es la costumbre. Y claro, acá lo que tenemos que ver es si puede haber olivos en Bélgica,
y vamos a hablar de los grandes productores de ganado vacuno en esta época, sobre todo ya en el siglo XIX, cuando ya se va a hacer una selección del ganado Holstein de mejor calidad, con leche más grasosa y mayor producción en litros. Por supuesto que la base de la alimentación va a tener que ver con lo que el país produce. Bueno, ya en el siglo XIX, con el positivismo, esta corriente filosófica que va a establecer que lo que es comprobable científicamente es lo que vale la pena estudiar y lo que no es comprobable, no se puede experimentar, son estudios menores. Pues en primer lugar, la historia va a ser vista como disciplina o como arte y no como ciencia. Y esta historia de la alimentación, de los usos y costumbres, pues se va a empequeñecer más. Van a decir, es una historia pequeña, porque no habla de los grandes procesos políticos, económicos, sociales, culturales, y entonces no vale la pena. Pero nada más quiero hacer un paréntesis. Cuando Roma acaba apoderándose de Egipto en el año 30 antes de Cristo, había dos tipos de colonias. Unas eran las colonias senatoriales, que eran administradas por el Senado, y con Octavio Augusto empiezan a surgir las colonias imperiales, es decir, directamente ligadas con el emperador. Y Egipto se convierte en una colonia imperial, porque Egipto es el granero del Mediterráneo. Ahí es donde había la mayor producción de alimentos. Y entonces hay que alimentar a las legiones, a un ejército inmenso, hay que mandarlos con alimentos a sus campañas militares para seguir creciendo el imperio. Y entonces está la importancia de la producción de alimentos en Egipto, que va a ser el emperador mismo el que lo va a administrar. Ahí también tendríamos que ver hoy en día lo que pasa en Ucrania. Ucrania es el granero de Europa, la mayor extensión de producción de granos. Y bueno, pues vamos a preguntarnos cuánto de esta guerra absurda tenga que ver con lo que produce Ucrania. Ucrania formó parte de Rusia y formó parte de la Unión Soviética, y lo poco que puede tolerar Putin, que este territorio muy rico en alimentos, en minerales, que tiene esta salida al Mar Negro y de ahí al Mediterráneo para exportar, pues cuánto puede ser independiente. Y vean ustedes el impacto que ha tenido la guerra en estos últimos 2 años, bueno, año y medio, en el precio de los alimentos, en el precio de los insumos. Entonces, bueno, a pesar de que fuera una historia pequeña, pues el siglo XIX es cuando surgen las ciencias tal y como las conocemos, entre ellas la antropología. Y bueno, pues empiezan a hacer ya estudios en las colonias, recabando información y materiales, pues ya se va a tomar de una manera más amplia, la correlación que hay en algo tan simple como es alimentarse con la historia de una cultura, de una civilización. Ya un análisis empieza a darse a partir de la Primera Guerra Mundial, hay un gran racionamiento, aparece la nueva historia de la alimentación, ya no se van a interesar en lo ajeno, en lo exótico, en lo de los pueblos considerados bárbaros, sino los estudiosos se empiezan a concentrar en qué es lo que comemos, por qué lo comemos, cuándo lo comemos. Y bueno, ya no se va a buscar en la comida exótica que pueda ser, ¿qué les puedo decir? En la Edad Media una señal de riqueza y de poderío era servir un pavo, no un pavo, servir un ave, un águila, inclusive una grulla, una cigüeña, que en su interior contenía a una oca, que en su interior contenía a un pollo. Y entonces era lo pintoresco y exótico y no tenía nada que ver con qué sabroso y qué rico está, sino qué poderoso soy y qué rico soy que me lo puedo permitir. Entre los 20 y los 30, pues ya hay un estudio científico de la alimentación. Va a destacar un botánico polaco, Adam Mauricio, que va a estudiar la alimentación vegetal y la agricultura desde el periodo paleolítico, desde la transición del paleolítico al neolítico. Y su tesis fundamental es que cada etapa agrícola
involucra un sistema particular de alimentación, lo que tiene una gran lógica. En el Paleolítico los hombres son cazadores y recolectores, no hay agricultura y no hay pastoreo. Entonces, ¿qué es lo que comen? Pues comen la carne de los animales que cazan, el pescado que pescan. Esto tiene que ver también con una tecnología, las herramientas que tienen que desarrollar para poderlos cazar y lo que van a recolectar. Y entonces la base de la alimentación pudo haber sido hace 2 millones de años, hace 200,000 años, carne cruda, y las semillas y los frutos que se trituraban, y por eso eran los grandes molares. Hasta nuestro cuerpo cambia de acuerdo a lo que comemos. Hoy en día ya no necesitamos esos grandes molares. ¿A quién le salen las 4 muelas del juicio? Tengo una licuadora, antes había un molcajete en que se puede machacar el alimento y hacerlo suavecito, pero hace 50,000 años, hace 10,000 años, pues apenas era con estos molares. Y entonces él empieza a reconstruir las prácticas culinarias desde la recolección paleolítica y ya con la agricultura, con el pastoreo, con el desarrollo de la cerámica, en el Paleolítico es donde se domestica el fuego. Por supuesto que va a cambiar los hábitos de alimentación. Vamos a hablar ahora de cocer la carne, hacer carne asada. Aquí en Monterrey, yo les digo que todos los domingos la ciudad completa repite un ritual del hombre paleolítico con el asador, con la carne, con toda la ciudad huele a humo. Entonces, bueno, se empezó a comer de otra manera y con la cerámica que va a servir para guardar, para almacenar líquidos, también se va a poner al fuego y entonces van a surgir la sopa, los potajes, y con la ganadería, el abastecimiento de carne, pero además el aprovechamiento de todo lo demás que produce un animal sin tener que sacrificarlo para alimentarle. Vamos a hablar de la leche, vamos a hablar de los huevos y de la leche, toda la industria láctea. Entonces, bueno, pues se va cambiando la alimentación. Mauricio también estudió las crisis de hambre y su impacto en Europa Central después de la Primera Guerra Mundial. Esta fue la primera obra científica y panorámica. Se le considera un historiador de la tecnología, particularmente de la tecnología alimentaria. Y bueno, pues va a contribuir a la etnografía, a la historia, a la geografía. En el 36, Lucien Febvre propuso la revista Annales, una encuesta sobre la cocina tradicional francesa, y entonces van a dividir a Francia en 2 regiones. Una que se alimenta a base de mantequilla, de manteca, y la otra a base de aceite de oliva. Ya saben ustedes muy bien cuál es el resultado. El norte de que se alimenta, más cercano a Bélgica, y el sur, más cercano al Mediterráneo, a lo que va a ser el cultivo del olivo. Entonces, esto ya va a dividir la región francesa o el territorio francés en 6 grandes regiones. Marc Bloch escribe ya antes de la Primera Guerra Mundial, les digo, él muere en el Holocausto, pues señaló algunos de los problemas importantes para centrar la investigación. Ya tiene que ver cómo cambia la alimentación, el equilibrio biológico y psíquico. Vean algo tan banal como el consumo del café, del chocolate y del té a partir del siglo XVII. Y sabemos que los 3 son estimulantes. Y entonces vamos a hablar de toda una producción en el siglo XVII y XVIII de porcelana para las clases altas, que era el manicero. Es un platito muy bonito de porcelana muy fina, que es el platito para poner el pastel o la galleta, y ahí tiene la incisión para colocar la taza con la que se va a tomar el chocolate. El chocolate fue el secreto mejor guardado de los españoles, que se lo llevaron de México a España y durante 100 años lograron mantener el secreto hasta que finalmente se hizo popular en Inglaterra. Ya más adelante le agregaron la leche y le agregaron el endulzante. Hoy en día México, país productor de chocolate, no se podría decir que el mejor chocolate del mundo procede de
los cacaoteros de México. Y bueno, pues también el intercambio de productos entre los continentes. Base de la alimentación mexicana es el arroz, el rico arroz a la mexicana, pero no es un alimento americano, es la base de la alimentación asiática. Entonces ahí tenemos que hablar de la conquista de Filipinas por parte de los españoles, de las redes del mercado internacional y cómo el cultivo del arroz se va a traer a México y se acaba convirtiendo en base, no les voy a decir la alta gastronomía, en base de la alimentación cotidiana en el país. Y otro elemento de lo que va a construir Marc Bloch va a ser que hay una segregación alimenticia regional. No es lo mismo lo que se come en el norte de México, por ejemplo, zona ganadera por excelencia, la carne es fundamental, de lo que se come en el sur y en el sureste. Y también no es lo mismo lo que comen las clases pudientes de lo que comen las clases bajas. Y bueno, pues acá tendríamos como complemento la pintura de castas del siglo XVIII, de esta familia de una mujer mestiza cuyo compañero es negro o mulato, y entonces cómo se visten y qué es lo que están comiendo. Tras la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que va a haber un peor problema de abastecimiento. Esto va a ser una preocupación cotidiana. Ya dentro de los estudios de la alimentación se van a incluir estas hambrunas, se van a incluir estas políticas de racionamiento. Y entonces, pues acaban convirtiendo también en un tema de estudio de la investigación. Y finalmente, con Brodel, yo ya se los mencioné, pues es el padre de este concepto de la historia total. Y entonces la historia de la alimentación va a tener criterios más rigurosos. Ya es un estudio interdisciplinario, geógrafos, gente del clima, agrónomos, antropólogos, médicos, especialistas en el mercado, economistas, los talentos culinarios, y entonces, bueno, por supuesto que el estudio de la alimentación pues ya es muchísimo más amplio. Fernand Braudel afirmó que había llegado la hora para los historiadores de dejarse conducir por los grandes fenómenos naturales y plantearse el estudio de los fenómenos vitales de los hombres del pasado. Fenómeno vital es mantenerse uno con vida a través de la subsistencia, alimentándose. Y entonces, investigar los comportamientos biológicos que han sostenido al hombre, que han permitido su evolución, y la alimentación tiene un puesto destacado. Miren, en la evolución del hombre entre los homínidos, el aumento de la capacidad cerebral se atribuye al momento en que estos homínidos empezaron a consumir carne y no nada más una dieta herbolaria, porque la carne tiene más proteínas y mantiene al cuerpo saciado más tiempo, lo que le da oportunidad al quien lo consume a dedicarse a otras cosas y no nada más estar recolectando y viendo que se lleva a la boca. Y esto lo vemos claramente entre los primates, que todo el día están buscando qué van a comer. Imagínense, se las han ingeniado para tomar un bambú y con ese succionar de un nido de termitas para comérselas, es base de proteína. Pero el hombre alrededor de hace 2 millones de años empezó a consumir carne. Bueno, los homínidos, no el hombre, no el Homo sapiens que todavía no existía. Pero el consumo de la carne cambió por completo la capacidad cerebral. Entonces, bueno, pues esto es lo que Fernand Braudel también va a postular. Y el proyecto, pues, es reconstruir el régimen alimentario de cada estrato social. Hay muchas fuentes de qué comía este estrato, el de los reyes, el de la aristocracia, el de la nobleza, los servicios de la mesa. Por favor, vean qué bonita ilustración. Son 3 reyes y un arzobispo sentados en una mesa en Francia. Vean el mantel, vean la pompa, vean el servicio de la mesa, vean la vestimenta. Cada vez que se traía un alimento, un segundo tiempo, un tercer tiempo, se tocaban fanfarrias para anunciar la llegada. Había un copero que servía el vino, había quien ante los reyes probaba el alimento, no fuera a estar envenenado,
o echado a perder. Esto es como comía la aristocracia, la clase más alta. Y vean la imagen de abajo de esta mujer campesina que lleva una hogaza de pan al campo de cultivo, llevan allá una vasija de barro para tomar una sopa. Lo más probable es que sea de las verduras más baratas, de cebolla, de col, de betabel, de remolacha. Comían 1 o 2 veces al día los campesinos. La esposa les llevaba el alimento al campo de cultivo. Y acá, sin embargo, pues la comida opípara. Por ejemplo, Carlos I de España, Carlos V, el emperador, sufría de un problema grave de gota, que es característico de la gente que consume alimentos cárnicos con alto contenido de grasa. Ese no hubiera sido el problema de las clases más humildes en la Europa medieval. Y bueno, pues esto también es para redondearlo. Pues en México, en Italia, en España, en Israel, pues han surgido todos estos estudios sobre la alimentación. Acá vienen unos libros en México. El de Salvador Novo es Cocina Mexicana o Historia de la Gastronomía en la Ciudad de México, estudios sobre la cultura del Chile, etcétera, etcétera. Pero ya lo van a encontrar en muchos otros países y no necesariamente son libros de recetas. Aquí la editorial Clio, hace unos 20 años más o menos, sacó una colección de cocina mexicana en diferentes fascículos, pues que incluía todos estos estudios desde la cocina mesoamericana, la cocina de la colonia, la cocina de los conventos, la industrialización en México, la influencia de la gastronomía francesa. Claro, era divertido estos libros porque al final, bueno, para mí divertido porque me gusta la cocina y me gusta andar ahí averiguando qué recetas son. Entonces, al final de cada uno incluían una serie de recetas, pero el contenido tenía que ver con esta historia. Bueno, en el 2002 se estableció el Instituto Europeo de Historia de la Alimentación en Tours. Y bueno, su finalidad es promover la historia de la alimentación desde sus orígenes hasta hoy en día en un enfoque multidisciplinario. Acá está una convocatoria para un congreso que se llevó a cabo hace unos años. Entonces, bueno, pues es un tema de estudio serio, no nada más escotilleo. Y bueno, pues esto sería de lo que se trata esta cuestión de la gastronomía. Voy a hacer una pausa por si hay comentarios, porque lo que quiero es ponerles ejemplos específicos. No sé si hay algún. Perdón, tengo 2 preguntas. Sí. El plato para la galleta que tiene el círculo para la taza, ¿cómo se llama? Manicero. ¿Cómo? Manicero. Manicero, como el chocolate de Sanborns. Sí. Era un plato muy bonito, eran de porcelana. Sí. Símbolo de estatus también. Y en la reciente diapositiva dijiste había 3 reyes y una. Y un arzobispo. Ah, ok. Tomen Gracias. en cuenta el modelo político. La iglesia sanciona, legitima a los reyes. Sí. Entonces tiene que estar en la mesa real. De lo que tenemos menos imágenes es de qué comían los pobres. Tenemos una pista muy obvia, que es la comida de Cuaresma, la dieta del pobre europeo en la Edad Media. El no comer carne para prepararse para la Semana Santa era la dieta del pobre. Comer carne estaba prohibido. Pena de muerte al pobre que saliera de cacería. Los animales, los rebaños eran propiedad real. Entonces, en un principio, con la reglamentación hacia Semana Santa, se había decretado que eran días de ayuno total. Y el reclamo fue, los campesinos si no van a comer, ¿cómo van a trabajar los campos? Entonces se decidió cambiarlo y que sea la dieta del pobre, pescado, que fuera lo que se podía pescar. Y ahí había lagos y había pozas y manantiales. Entonces, además, se considera que los peces son de sangre fría y los animales y el humano de sangre caliente. Entonces, la dieta del pobre. Por eso se festeja el día antes de que empiece la temporada de Cuaresma, el Mardi Gras,
tanto en Nueva Orleans, en Europa también. ¿Qué quiere decir Mardi Gras? El martes gordo, porque es el último día antes de Semana Santa en que se puede comer carne. Entonces se hace el carnaval y todo este festejo, porque con eso ya se marca este inicio de un periodo de 40 días de luto hacia lo que va a ser la muerte y la resurrección de Jesús. Y la dieta era esa. Ahorita les voy a poner un menú de Cuaresma. Van a ver qué rico se come. ¿Y los ricos sí podían comer carne en ese periodo? No, en Semana Santa no. Tampoco. No, pero no, por eso en era la Cuaresma. penitencia para ellos. El pobre comía lo de todos los días, 2 veces al día pan, sopa de verduras y a lo mejor una trucha en la noche si tenía suerte. Pero Ujú. generalmente la dieta no incluía carne, en los mercados era muy cara y salir de cacería estaba penado con la muerte. A ellos no les correspondía salir a cazar. Vamos a ver hoy en día esta costumbre inglesa de salir de cacería, algo que aborrecía Lady Di, pero ¿quiénes son los que salen de cacería con los galgos y la vestimenta y los que van ayudando a apuntarle a los pájaros o al jabalí o al venado? Pues sigue siendo parte, el remanente de una tradición medieval de lo que era la aristocracia. Si nos vamos a las leyendas de Robin Hood, pues también penado, la pena de muerte al que saliera a cazar al bosque de Sherwood. ¿Y no tenía repercusión con la salud? Claro, va a resultar que era más sana la dieta del pobre que la dieta del rico, llena de mantequilla y de grasas. Lo que hoy comemos como la alimentación sana, el pan integral o el pan de granos enteros, era el pan barato. No había el recurso para llevarlos a estos molinos y hacer la harina fina. El pan blanco, harina refinada, el pan dulce era para ricos, no para la gente humilde. Y hoy es al revés. Hoy comemos la dieta del humilde, poca carne, más verduras, granos integrales, pan integral, menos grasas. Te van a decir, utiliza aceite de oliva y no utilices mantequillas, ni qué decir de grasas hidrogenadas. Entonces volvemos a una dieta que era más sana. Y por otro lado, sus condiciones de salud podrían haber sido mejores porque tenían que trabajar, estaban más delgados, no había glotonería y no había gota. Claro, tiene sus bemoles también, porque se mataban trabajando, no había días de descanso, las jornadas eran largas y bueno, abundaban las enfermedades. Los romanos tuvieron acceso, desarrollaron una penicilina de origen vegetal que del fragor de las invasiones germánicas se perdió ese conocimiento. Entonces no había un antibiótico para enfermedades terribles. Vamos a hablar de cólera, vamos a hablar de malaria, ni qué decir de la peste negra. Eran tan horrendas las condiciones de vida totalmente antihigiénicas que se murió entre una tercera parte y la mitad de la población europea al final de la Edad Media por las condiciones de higiene. No crean acá, entre la población judía hubo menos muertos, lo que va a servir para acusar a los judíos de haber propagado la peste y haber envenenado los pozos, pero entre la costumbre de lavarse las manos, netilat yadayim, maim achronim, y finalmente ir a la mikve una vez a la semana, cambiarse de ropa, hacer una limpieza anual de la casa para sacar todo lo que está ahí de restos. Vamos a hablar de harinas y vamos a hablar de alimentos y vamos a hablar de polvo que se acumula en una casa, al menos la limpieza profunda una vez al año. Por supuesto que la tasa de mortandad entre las comunidades judías fue menor. Luego con los pogroms se dedicaron a igualar la cifra, ¿verdad? Pero eran hábitos y además el judío no come de todo. No se come de todo. Ustedes lo saben muy bien, qué es lo que hace el shohet, que es la carne que consumimos, cómo debe de estar el animal por afuera y por adentro, y cómo debe de morir. Y entonces un animal enfermo no se consume. Hay este concepto de pureza de los alimentos y de higiene de los alimentos. Se revisan las hojas de la lechuga que no vayan a tener ahí agujeritos, porque quiere decir que por ahí estuvo paseándose un insecto, un gusanito. Entonces eso es trace. Y entonces, por supuesto que eso preserva la salud. Entonces, el hábito de la higiene, lavarse las manos,
El baño ritual, que a fin de cuentas acaba siendo un baño en una época en que la gente no se baña, no se cambia de ropa, se va a la cama con lo que fue a trabajar y come lo que sea, así se arrastre o no, por supuesto que marcó una diferencia. Y por supuesto que aumentó el encono en contra de los judíos, porque se dieron cuenta que se morían menos. Entonces la acusación va a ser, estos judíos nos están envenenando, ellos trajeron la plaga. Ahorita con el COVID, a ustedes les debe de haber tocado leer este artículo en el Enlace Judío, de que se acusaba a los judíos de haber generado y propagado el virus del COVID. Otra vez estas teorías de la conspiración internacional. Pero por supuesto que la alimentación tiene un gran impacto. Hoy en día, con las medidas de higiene, pues ya sabemos cómo debe de ser el manejo de los alimentos en las casas. No me quiero imaginar cómo es el manejo de los alimentos en todos los restaurantes. Bueno, sí me lo puedo imaginar. ¿No? Sí, claro. Sí me lo puedo imaginar. Afortunadamente se corre la voz rapidísimo. Entonces, cuando hubo intoxicados o vieron circular por allá una pequeña cucaracha o algo peor, por supuesto que la voz se corre rapidísimo. Los dueños, los propietarios de restaurantes tienen que ser muy cuidadosos, o los caterers tienen que ser muy cuidadosos, porque un mal alimento hoy en día, pues lo pongo en Instagram o lo pongo en Twitter, bueno, ya no se llama Twitter, lo pongo en X, se enteran por todas partes, ¿verdad? Sí, sí, sí. No sé si hay algún otro comentario. Bueno, quiero pasarles las últimas filminas ya para aplicarlo en algo concreto, porque pues una cosa es hablar de la teoría y van a decir, híjoles, otra vez con tanto tema y tanto nombre y no nos interesa tanto, pero ahorita van a ver ya la aplicación aquí. Voy a quitar esto de acá. Muy bien, entonces, pues este estudio de la alimentación pues va más allá de la geografía, cuál era el clima, qué alimentos sí se podían producir, qué no, sino pues también un contenido ritual, un contenido médico, un contenido religioso, simbólico. Vean, una de las explicaciones a las pinturas rupestres, esto es de Altamira, es un ritual en el cual los cazadores paleolíticos, voy a usar la palabra retrataban, pero en realidad pintaban de la manera más realista a los animales que estaban afuera de la caverna, a los que pretendían cazar. Y es parte de un ritual, porque al momento en que te represento en la roca, he atrapado tu espíritu y me perteneces. Y entonces la cacería va a ser exitosa porque yo ya tengo tu espíritu. Esta es la mejor explicación que se le ha dado a las pinturas rupestres. ¿Por qué de animales y no de la chica guapa que se podía haber codiciado? ¿Por qué no un retrato familiar? ¿Por qué no un retrato del bebé recién nacido? ¿Por qué animales que se casaban? Porque es un ritual. Entonces, atrapo el espíritu y me perteneces. Y lo podemos comprobar en ciertas culturas, y a mí me pasó esto en un viaje a Israel, con mujeres beduinas que no quieren que las retrates, porque el argumento es, capturaste mi imagen, capturaste mi espíritu y te pertenezco. No, prohibido retratar. A ustedes también les debe de haber tocado en otros países. Entonces, este sería el principio de por qué la pintura rupestre como parte de estos rituales. Luego, pues la comida cotidiana, las plantas, la agricultura, pues se les va a dar a los alimentos significados y valores más allá de su aroma, de su sabor o de sus valores nutricionales. Por ejemplo, en Japón se come un platillo, está la filmina la foto del medio, que se llama sekihan, preparado con arroz y frijoles rojos, porque el rojo en Japón es símbolo de felicidad y entonces
yo ofrezco en una comida arroz, que es la base de la alimentación en el Extremo Oriente o en todo el Oriente. Con estos frijoles lo que les estoy ofreciendo es que sean felices. Y esto, que ahorita es la mera temporada en México, el chile en nogada. El chile en nogada fue inventado por unas monjas en Puebla para celebrar el cumpleaños de Agustín de Iturbide, que cumplía años el 28 de agosto. Agustín de Iturbide va a traicionar al bando criollo, al bando realista, y se va a unir con Vicente Guerrero para culminar la independencia de México. Y la culminación de la independencia de México es justamente 30 días después del cumpleaños de Iturbide, 27 de septiembre. Y entonces este platillo que las monjas le hicieron a Iturbide para festejarlo en su cumpleaños, se acaba convirtiendo en símbolo de la mexicaneidad y de la independencia. El verde, el blanco de la nogada y el rojo de la granada. ¿Y cuáles son los colores de la bandera nacional? ¿Y cuáles eran los colores de la bandera trigarante? Y entonces, claro, como hoy en día Iturbide es villano de la historia oficial, de la historia de bronce, pues ya nadie cuenta que el origen del chile delicioso en nogada, pues tiene que ver con que estamos festejando el cumpleaños de alguien al quien ya no mencionamos el 15 de septiembre. Todavía en la época de don Porfirio, que tampoco la independencia fue 16 de septiembre. Bueno, la independencia empezó el 16 de septiembre y don Porfirio la cambió a dar el grito a las 11 de la noche el día 15, porque 15 de septiembre era su cumpleaños, pues qué mejor manera de festejarse con esta algarabía popular. Pero cuando él daba el grito de independencia era viva Hidalgo, viva Morelos, viva Allende, viva Aldama, viva Iturbide. Ya luego, como se convierte en tirano de la historia, pues lo quitan de la proclama. Pero el chile en nogada, pues esto es lo que representaría al México independiente. Entonces, no solo es una comida exótica, deliciosa, con una elaboración muy refinada, muy complicada, sino ya tiene otro símbolo. Esto representa a México tras haber ganado la guerra de independencia. También pueden tener un sentido religioso, como el vino y la hostia en la misa católica y también en lo que se llama el banquete del Señor en las iglesias luteranas, la sangre y el cuerpo de Cristo. En la India, el vegetarianismo tiene que ver con su religión, el concepto de la reencarnación, tanto a niveles superiores para alcanzar el nirvana, como la reencarnación en las castas más bajas e inclusive en animales. Por lo tanto, no se mata a los animales porque ahí está el alma de alguien que está aprendiendo de su vida pasada para finalmente en alguna otra reencarnación alcanzar la liberación. Y en el respeto a la vaca es símbolo de vida. La vaca igual lo fue en Egipto, la diosa Hathor, era una representación de una vaca. El faraón, cuando cumplía 25 años en el trono, pasaba por una ceremonia que era nacer otra vez a la vida saliendo de la piel y de la cabeza de una vaca, es decir, un armatoste que se hacía con la piel y la cabeza de una vaca, y el faraón aparentemente reiniciaba un nuevo ciclo. Y en la India la vaca es señal de vida, de alimentación, y si bien sí está permitido el consumo de lácteos, no está permitido el sacrificar al animal. Y en los años del virreinato británico, la vaca se convirtió, el respeto a la vaca, la ritualidad, la honra religiosa a la vaca se convirtió en un símbolo antagónico al colonialismo británico. Expresaba el ideal de la independencia. Entonces tiene un contenido religioso del hinduismo y tiene un contenido político en contra de la presencia británica. Y bueno, hay alimentos, esto lo sabemos muy bien, acá está de la Torá, la prohibición de comer el cerdo, en el caso del judaísmo de mezclar carne con leche, de no ofender al cabrito, guisándolo con la leche que lo alimentaba.
la prohibición de comer animales salvajes, animales que se arrastran, de comer reptiles, porque está el concepto intrínseco que los alimentos nos nutren y adquirimos la naturaleza de esos alimentos. Quiero ser pacífico, quiero ser tranquilo, quiero ser apacible o quiero ser salvaje y quiero ser sanguinario y quiero ser un animal de ataque. Entonces hay un gran contenido de ética, de moralidad, aparte de la salud, como es el caso de la triquina con el cerdo, o la imposibilidad de saber si la langosta está fresca o no, que es lo que va a regir al régimen alimentario de los judíos y los musulmanes. Lo que van a tener prohibido es el consumo del cerdo. Esto los romanos con los judíos nada más no lo entendían, no entendían el Shabbat, no entendían por qué descansa el ciervo, el animal, no entendían la kashrut y por supuesto que no entendían la liberación de los esclavos al cumplir 6 años de trabajo. Y bueno, pues acá tenemos lo de la cuaresma. Esto es una forma identitaria de los cristianos. Se aprende desde la infancia qué está permitido y qué no, cuándo debe de consumirse, cuál es el ritual. Entonces acá tenemos esto medieval. Se come el pescado, se abstiene de los productos grasosos, se hace flagelaciones, se da limosna. Pero vean esta delicia de un festejo de Semana Santa de Cuaresma en jornadas gastronómicas en España, en diferentes conventos. Vamos a leer uno solo. Berenjenas pipis, camarrojas fritas con sardinas en aceite y mayonesa de tomate seco, ensalada de setas y cigalas con aliño de tomillo y limón, cucurrones, de postre, buñuelos con chocolate, de bebida, agua, cerveza y vino. Pues no suena nada mal, ¿verdad? Patatas bravas, crema de pescado con alcachofas, coliflor en texturas, gamba, camarones rojos marinados, arroz, tarta de queso. Entonces, bueno, pues esto ya se ha sofisticado. Hoy en día, la tradición ya establece que en vez de guardar los alimentos de Cuaresma, pues lo que se deben de hacer son buenas acciones y dar limosna a los pobres y no andarse fijando que sí se come y que no. Esta es la nueva tendencia dentro de la Iglesia Católica. Otros tienen un valor cultural. Vamos a hablar los festejos de boda, como señal de unión, de matrimonio, pues compartir la rebanada de pastel después del banquete. En el judaísmo, dentro de la jupá, pues tomar vino de la misma copa, es la copa que consagra el matrimonio. Antes a las parejas se les aventaba arroz, qué desperdicio, ¿verdad? Pero se les aventaba arroz cuando salían de la iglesia, el arroz representando fertilidad. En el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, el famoso Thanksgiving, pues se comen los alimentos americanos, el elote, el guajolote, el pavo, los artículos de la tierra. Claro, festejan que se sentaron a comer con los indios a la altura del Potomac. Esto es un mito, no fue así, pero finalmente esta es la fiesta nacional sin contenido religioso más importante para todos los estadounidenses. Luteranos, puritanos, católicos, ortodoxos, judíos, todos lo festejan el tercer jueves del mes de noviembre y es una comida familiar. Viajan de todo Estados Unidos para reunirse con la familia para este festejo y es un menú establecido. Debe de haber el pavo, debe de haber una salsa de arándanos, debe de haber pan de maíz, el postre debe de ser un pastel de calabaza o cheesecake con calabaza. Esto sería el símbolo de la fiesta y es sentarse alrededor de la mesa. Y bueno, cierto, si esto ya es casi el final, pues son el símbolo de la riqueza. ¿Cómo se sirven? ¿Cuándo se sirven? Si yo sirvo foie gras, caviar y champaña, pues, ¿qué les estoy diciendo, verdad? Quiere decir que soy una persona fina, culta, educada, gourmand, que tengo buenos modales. Voy a poner una mesa preciosa como esta que está acá. Por otro lado, les estoy demostrando quién es quién en esta mesa.
porque tengo la suficiente lana como para poderme permitir no solo estos alimentos, sino compartirlos. Generalmente el anfitrión se siente en la cabeza de la mesa. Generalmente al hombre de la casa se le sirve el primero y se le sirve la mejor parte del alimento. Si es el pavo, pues será la pechuga del pavo. Si es un lomo, pues en la Edad Media a este lomo se le ponía una hoja de oro y eso le tocaba a él. Entonces, bueno, estos alimentos, vi una película que les recomiendo mucho porque se liga mucho con este tema, está en Netflix, no es tan divertida, la película se llama Hambre, sucede en Tailandia, y entonces el chef más famoso cuenta cómo la primera vez que probó el caviar le pareció aborrecible, pero lo va a probar después de un incidente terrible porque su mamá es la sirvienta de esta casa muy pudiente y la maltratan al niño porque rompen un tarro de caviar y el niño del piso recoge el caviar y lo prueba y en ese momento decide que él se va a convertir en el chef más importante y que le va a dar una bofetada a toda esta clase social para vengarse, para subsanar la ofensa y el maltrato que recibió en la infancia. Entonces dice, aunque no me gustó, esto es lo que yo sirvo en mis comidas. Entonces ese sería una señal de poderío. También tienen un valor político. No comer hamburguesas de McDonald's, no tomar Coca-Cola, manifestación de rebeldía en contra del imperialismo, en contra de los Estados Unidos. En mis años de estudiante, vine a un congreso de la facultad de la Escuela de Historia en la Universidad de Nuevo León. Todavía no estaba yo casada, esto debe de haber sido en el 77 más o menos, y me dio mucha risa porque la mayor parte de las ponencias eran en contra del imperialismo. Bueno, ya ubican la época de la Guerra Fría y con toda la teoría de desarrollo y subdesarrollo, y entonces todos se manifestaban antiimperialistas y antiyanquis, y lo que se servía de tomar en la mesa era Coca-Cola, porque Monterrey es la ciudad que consume el mayor número de cocas en todo el mundo por el calorón, y entonces yo me reía porque decía, son antiimperialistas, pero ¿qué es lo que están consumiendo, verdad? El rechazo debería de ser, me tomo agua fresca o me tomo Topo Chico y no ando tomando Coca-Cola. Entonces, Día Mundial anti-McDonald's, acá lo tienen. Y ante el fast food, pues entonces empieza este movimiento del slow cook. No vayas a comprar comida rápida, tómate tu tiempo, mercado local, productos regionales, apoya a los productores de tu región, la comida a la antigüita, muchas horas de cocción, no al fast food. Entonces ya también tienen un contenido político los alimentos. Y connotaciones filosóficas. Vamos a hablar de la ceremonia del té en Japón. Tranquilidad, armonía, la estética, todo el ceremonial, cómo se calienta el agua, cómo se pone el té verde en la tacita, cómo se bate con un batidor especial, cómo se sienta la chica que lo ofrece, cómo se ofrece con las dos manos, qué pastelito lo va a acompañar. O en la comida china con esta filosofía de humores, del yin y yang, debe de haber un balance entre qué está frito y qué está cocido, qué es picoso, qué es dulce, seco y húmedo. Y bueno, carne, aves, productos del mar y verduras, y este sería el banquete completo, pero tienen que estar todos estos elementos. Es un plato por comensal diferente, más aparte platos adicionales como el arroz, como la sopa. Entonces, bueno, si han ido a un restaurante chino, pues ya saben de qué les estoy hablando. Los nombres también tienen un valor simbólico. Los fideos chinos se llaman mian, que quiere decir larga vida y plena. Se consumen en Año Nuevo. También se consumen alimentos redondos, toronjas y naranjas. ¿Qué les puedo yo decir de las festividades que vienen? Que vamos a comer en Rosh Hashanah. Jalá agulá, el año es redondo. Con miel, para que sea un año dulce. Con granada, para que haya abundancia. Con un montón de otros alimentos, vamos a poner la cabeza de un pescado, gefilte fish, y
la cabeza del guachinango, de la carpa, rellena de gefilte fish, queremos ser cabeza y no queremos ser cola. Entonces, no solo es lo rico, el enlace, el ligado familiar, sino también tiene que ver con todo este simbolismo. Entonces, bueno, esto es lo que nos estamos deseando. Epítome de la refinación fue la gastronomía francesa. Les pongo aquí varios menús. Uno en honor del rey Luis XV, del sábado 8 de enero de 1752. Vean cuántos platillos, ¿sí? Cuántos, la entrada, lo que se rostizó, los postres. Esto es en el Palacio de Buckingham, el 4 de junio de 1902. Y vamos a ver este banquete para las representaciones de las delegaciones americanas en España para festejar el Día de la Raza en 1922. Vean el menú, todos son en francés. Este es en Inglaterra, este es en España y todo está en francés. ¿Por qué? Porque la gastronomía francesa es la máxima culminación de los usos y las costumbres de la mesa, lo más refinado. Y para cerrar la plática, pues les pongo el menú que se ofreció en el castillo de Chapultepec para celebrar 100 años de la independencia, México en el concierto de las naciones civilizadas, no tacos de huitlacoche, no gusanos de maguey, no hormigas arrieras, no pambazos, no tamales, no chongos zamoranos. Acá está el baile del centenario y este es el menú. Consomé rico, pequeños patés al estilo ruso, escalopas de pez dorado a la parisina, filetitos, hagan de cuenta, de ternera con un puré de champiñones, foie gras de Estrasburgo con una costra o en pasta de hojaldre, filetes de pato en una salsa caliente y fría, ternera a la embajadora, ensalada carboniera, panes rellenos, muselines con salsa de grosellas y chabacanos, helado, dama blanca, postres, café o té, acompañado de jerez gaditano, un vino blanco Mutón, Rothschild de 1889 y champaña. Y entonces México se inauguraba como nación civilizada, progresista, moderna. Estamos hablando de 40 días antes de que estalle la Revolución en México. Pero pues tenía que ser de esta manera. Y vean el servicio de la mesa, vean la iluminación, vean los meseros. Y entonces, bueno, esto era señalar que no éramos una nación de bárbaros y salvajes, indios emplumados, no somos los que fusilaron a Maximiliano, sino ahora estamos dentro del concierto de las naciones. Y acá tienen pues ustedes esto que se circuló en aquella época, pero pues el menú es muy significativo. No es lo mismo que sirvió el presidente Echeverría en la Embajada de México en Londres invitando a la reina de Inglaterra, que llevaron aguas frescas y comida mexicana. Era señal de que Echeverría era líder del tercer mundo de los países no alineados en contra del primer mundo. Bueno, esto sería una probada de lo que tiene que ver con gastronomía cultural. Por supuesto que no es meternos a la cocina ni cocinar nada. Es pues ver las cosas desde otra óptica, algo tan simple y sencillo como sentarnos en la mesa. Y yo les quiero enseñar esto, que deben de tener también ustedes en su casa. Señora Rebeca, estoy segura que usted tiene uno. Esto es un tesoro familiar. Esto lo trajo mi bobe de Polonia cuando llegó a México. Aquí, cuando mi mamá tenía 4 años, le ponía un banquito en la cocina de la vecindad donde vivieron en el centro, para que con esto, mi bobe cocinaba de locos como las bobes de todos, y entonces mi bobe le ponía aquí adentro nueces, y mi mamá a los 4 años tenía que estarle dando a la nuez para pulverizarla, porque no había licuadora, y por supuesto que no le iban a poner ella a picar. Entonces, cuando yo me casé,
pues me dio esto, que por supuesto que no lo uso, tengo un por mucho más fácil, pero bueno, y esto se lo voy a dar a mi hija eventualmente. Entonces, esto tan simple que es un utensilio de cocina sin valor económico, pues se convierte en un símbolo y en una identidad y en una afiliación. Y entonces se convierte en un tesoro, porque yo le estoy dando ese valor, porque tiene historia, porque es de la familia, porque lo trajo mi bobe, dentro de las pocas cosas que pudo haber traído de Polonia en 1930. Y entonces, bueno, esto también tiene que ver usos y costumbres de la mesa. Bueno, esto sería el final de la charla. No sé si hay algún comentario. Qué increíble todo, de verdad, Jane. La verdad, la historia de cada cosa. Me sorprendió la historia del chile en nogada, que de verdad yo no la sabía. Qué interesante. Porque es el malo, Anita, es el malo de la historia, lo fusilaron. Pues sí, pero bueno, es interesante saberlo y conocer esa parte, está increíble. Yo creo que este va a ser un taller muy, muy padre, diferente a todo lo que hemos visto. Yo quiero recordarle a la gente, a la que nos está escuchando por Facebook y a la que está aquí con nosotros en Zoom, que este taller lo vamos a abrir después de las fiestas. Pronto se enterarán bien las fechas y demás. Y les pido que si alguna de las personas que está aquí está interesada, ya sea que me hablen a la que ILE, al 55406343, extensión 126, o me escriban a mi mail, a anita@ashkenazi.org.mx, o le escriban a Jane y que les dé mis datos, y con muchísimo gusto les informaremos cuando empezamos. Toda la gente que me dijo que sí quiere y que ya está en un chat, yo les enviaré en ese chat la información. Y bueno, pues Jane, no me queda más que decirte mil gracias, la verdad es algo súper diferente. Ya entendimos bien de qué se trata y creo que va a ser muy padre. La verdad, no sé si alguien tenga algún comentario o quiera decir algo de lo que escuchó, o qué hacemos. Si quieren, damos por concluido la clase abierta, pero Lo que les quiero decir es de que no van a comer igual a partir de ahora. La hora que vean algo se van a preguntar por qué me estoy comiendo esto y de dónde viene. Yo por lo pronto me voy a cenar una rebanada de pizza. qué rico. Napolitana. Y resulta así, el jitomate es de origen americano. Y entonces el jitomate es la base de la gastronomía italiana. ¿A partir de cuándo? Y los fideos son de origen chino. Y entonces cuando yo me como la pizza, pues lo que tengo que tomar en cuenta es lo que México le aportó al mundo. Porque el jitomate fue llevado de México, es producto de México, fue llevado a Europa. Primero se consideraba que era una planta venenosa, pero no, es más bien una fruta. Y entonces, bueno, cuando me como la pizza, pues ahora ya no lo puedo ignorar. Claro. En la pizza está México, en la pizza está México. Wow. En la pasta boloñesa está México, es a base de tomate. Qué interesante. Y todo el crédito se le da a los italianos. Claro. Y el fideo, los espaguetis son los fideos, o sea, fue el contacto con la ruta de las especies y la ruta de la seda. Entonces, bueno, pues vemos la mesa, la vajilla bonita porque ponemos el mantel. Miren, comentarios, ¿saben quién inventó la servilleta? No fue Da Vinci. Es un mito y un chisme. En el manual pone, no te limpies las manotas con la barba de tu vecino, porque la gente se limpiaba las manos, no metas tu manota en el plato del vecino a agarrarle un pedazo de su comida, a menos que le pidas permiso que te comparta. Imagínense cómo era sentarse a la mesa en el siglo XV. Catalina de Medici llevó el tenedor a Francia y lo consideraron un instrumento del demonio. La refinación de la gastronomía de la cocina de la mesa florentina, y ella lo lleva a Francia. Y entonces hablamos de todas estas tradiciones y bueno, pues de algún lado se origina.
Sí, entonces, bueno, pues es historia cultural, es historia de la vida cotidiana, es historia de la gastronomía, Qué es historia interesante. de la civilización. Finalmente es Súper. historia del hombre, porque nos tomamos tantas molestias, a diferencia del mundo animal, del resto de los animales, que comen pues lo que comen y cómo lo comen. Y lo que encuentren, donde lo encuentren. Sí. Muy padre. Muy padre, pues de verdad, muchas gracias, Jane, muchas gracias a todas por haber entrado a gracias. esta plática. Gracias por lo que nos ofreciste. Sí, de nada, Silvia. Gracias, Abrazo, Jane. un Gracias, abrazo a todos. Anita. Gracias. Bye. Gracias, Bueno, en gracias a adelanto, que ustedes. tengan Hag Sameach, Shana Tova dentro de poco. Hag Sameach. Disfruten lo que preparen. Y bueno, pues que sea un buen año para todos, con mucha salud. Amén. Amén, amén. Igualmente. Eso. Salud que haya para todos y primero Dios, pues nos veremos pronto y espero tenerlos a todos los que vieron esta plática en nuestro taller. Ok. ¿Ok? Que estén bien. Gracias. Gracias, Jane, mil gracias. Gracias. Nada, gracias a Gracias. ustedes. Bye. Bye bye.